¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la cordial bienvenida al 16º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2024. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en esta ocasión tenemos el gran gusto que nos acompaña el doctor Marco López Luna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien dará la conferencia Monitoreo de nidos de cocodrilos utilizando vehículos aéreos no tripulados, BANT, cámaras trampa y data loggers. En este momento, la doctora Kathleen Babb le hará su reseña, la presentación de su reseña curricular. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta participación del doctor Marco Antonio López Luna. Él es doctor en neuroetología por la Universidad Veracruzana, es herpetólogo y trabaja distintos aspectos de anfibios y reptiles relacionados con la taxonomía, ecología, biogeografía y reproducción, así como con diversos temas sobre divulgación de la ciencia. Asimismo, da asesorías para la crianza y manejo de reptiles. Es profesor de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, coordinador de la región para el programa de monitoreo de pantano Cocodrilus moreleti en México, Guatemala y Belice, programa conjunto con Semarnat y CONABIO. Es miembro del grupo de especialistas en cocodrilos en México y del grupo relacionado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es asesor para varias especies de reptiles presentes en la lista roja de la misma Unión. Ha participado en muy diferentes programas nacionales e internacionales, sobre todo con Panamá, Guatemala y El Salvador, referentes a temas de estudio y conservación de los cocodrilos y las interacciones negativas entre los humanos y estos reptiles. Ha dado numerosos cursos y conferencias sobre diversos aspectos de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de tortugas dulceacuícolas, cocodrilos y sobre temas de prevención, manipulación y contención en caso de serpientes venenosas y cocodrilos. Cuenta con muy diversas publicaciones científicas. Entre sus trabajos destacan la descripción de 5 nuevas especies de serpientes y 2 de tortugas dulceacuícolas, así como destaca sus trabajos sobre la descripción y manejo de la anidación del cocodrilo de pantano y sobre la participación en el Protocolo Nacional de Atención a Contingencias humano-cocodrilo. Su principal inquietud hoy en día es el de promover y participar en la investigación, conservación y conservación de los anfibios y reptiles presentes en México para generar información que coadyuve a su manejo, conservación y protección y obviamente su aprovechamiento. Agradecemos de antemano al doctor Antonio López Luna su participación y esperamos contar con su participación en futuros seminarios. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, desde antemano agradezco la invitación. Me siento muy honrado por esta distinción. Entonces vamos a platicarles un poquito de parte del trabajo que hemos hecho aquí en el laboratorio y que tiene que ver también con el uso de tecnologías. Afortunadamente o desafortunadamente, no, ahí depende cómo lo quieran ver, esto va muy rápido y de repente algunas cosas que nos parecen muy lejanas pasan unos cuantos meses, años y de repente ya se vuelve obsoleto lo que pensábamos que era de última salida, último momento y de punta y de repente pues ya son cosas obsoletas y de eso pues vamos a platicar un poquito. Voy a iniciar con la presentación. Pues bueno, agradezco la presentación. Lo que vamos a platicar es cómo monitoreamos nidos de cocodrilos particularmente a través de tecnologías como los drones o vehículos aéreos no tripulados, VANs,
o WAPs, como les conocen en inglés también, y el uso de cámaras trampas y data loggers para hacer seguimiento de estos encuentros y monitoreos. El uso de vehículos aéreos no tripulados, drones o vans, ha sido ya muy utilizado en vida silvestre. En realidad es una tecnología pues de tiempos recientes. No tiene más de 15 a 20 años que esto ha estado evolucionando. Obviamente había esfuerzos anteriores por hacer monitoreos de la vida silvestre a través de vehículos aéreos, de ultraligeros, había muchas opciones, pero siempre eran en un contexto bastante caros en diferentes aspectos, entre conseguir los equipos, entre el costo que conllevaba adquirirlos, el mantenimiento, el piloto especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con la aparición de nuevos materiales y nuevas tecnologías, estos vehículos se hicieron mucho más asequibles en todos los sentidos, desde el precio hasta el entrenamiento para pilotearlos, ¿no? Eso también fue un desahogo en los recursos bastante importante. Y pues se ha aprovechado grandemente. Si nos echamos un clavado en la literatura accesible hoy en día, vamos a encontrar que se han hecho estudios en diferentes grupos animales para estudiar muchas cosas, principalmente ubicación, distribución y densidad de individuos que van desde aves hasta grandes mamíferos, ¿no? Em, y ha servido, pues, digamos, en muchos aspectos para contar con nuevos softwares también. Esto también ha ido a la par de softwares de análisis nuevos que nos han permitido, por ejemplo, el conteo de individuos de grandes parvadas, como por ejemplo eh, aves, o la distinción de individuos que nos permitan reconocer a través de los píxeles de la imagen la diferencia entre un organismo y el ambiente y poderlos contar. Incluso esta situación, pues para identificar rastros particulares, como pueden ser en este caso los rastros de tortuga marina para anidar, o bien los de cocodrilos cuando están haciendo las trillas. Son animales de hábitos, mucha fauna silvestre es de hábitos, así que tienen los mismos senderos, las mismas rutas, las mismas áreas de descanso. Y si sabemos interpretar las imágenes, podemos identificar pues todas estas características del ambiente a través de las imágenes de un vehículo aéreo no tripulado. Em, y hay infinidad de trabajos actualmente, cada vez hay más cosas. Lo que les muestro en la pantalla particularmente son un par de trabajos iniciales, por ejemplo, que ya en el 2015 empezaron a utilizar drones para localizar nidos de alligator en Estados Unidos, viendo que había muchas posibilidades de hacerlo. Después también se han hecho estudios de poblaciones de diferentes grupos de cocodrilos, contando individuos de diferentes tamaños. También se ha considerado como parte de las nuevas tecnologías o tecnologías complementarias para el estudio de poblaciones de cocodrilos. Y aquí particularmente voy a platicarles algo que nosotros observamos aquí en México, en Guerrero. Esta imagen que están mirando es una porción del Pacífico en Guerrero. Lo que están mirando básicamente es Ixtapa, Ixtapa principalmente es Ixtapa con la famosa Playa Linda, que está justamente atrás de una gran laguna que se llama Laguna El Negro. Este sitio actualmente es bastante popular porque mantiene una población de cocodrilos estables, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Este es Playa Linda. Aquí podemos observar, por ejemplo, que este estero llega casi hasta la playa, ¿no? Hacia el mar. Hay desarrollos turísticos en este lugar. Eh, y en ese pedacito podemos observar un gran número de cocodrilos. Esta es una fotografía aérea a través de un vehículo no tripulado. Y pues bueno, ustedes que los cocodrilos se distinguen pues relativamente
bastante fácil, ¿no? Y digo relativamente porque quizás aquellos que se encuentren bajo los matorrales, pues se va a ser muy complicado contarlos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con esta foto? Empezando, pues, a hacer análisis de densidad por área. Podemos medir bastante preciso o por lo menos muy acercado el área en donde se encuentran estos animales y cuántos animales hay ahí. Esta facilidad que nos permite una fotografía de este tipo, pues es difícil de replicar al nivel del suelo, ¿no? A veces es más complicado porque la fracción visible de estos animales, pues conforme vayamos alejándonos, se va a perder. Y también podemos estimar las tallas. Si tenemos una medida conocida, en este caso podría ser, no sé, el tamaño de la lancha, o en este caso, por ejemplo, esta maleta negra que estoy señalando aquí con el cursor. Esa es la maleta del dron, así que sabemos más o menos la distancia y actualmente hay varios softwares que también nos permiten extrapolar las distancias conocidas en píxeles en otros lados de la misma fotografía. Así que si sabemos la distancia en píxeles y traducimos a centímetros, podemos saber de algo conocido, podemos saber prácticamente el tamaño de lo que está en la imagen. Claro, hay que hacer varios supuestos. Las medidas van a ser más exactas siempre y cuando estén en el mismo nivel de altitud. No es lo mismo la distancia, digamos, el tamaño de esta hoja de palmera seguramente va a ser, aunque parezca más grande que la que está abajo, se debe más bien a la perspectiva, así que hay que tomar en cuenta esos detalles. Pero, pues bueno, desde ahí ya nos permiten hacer varias inferencias. Eh, Otra de las cosas, hablando ya también sobre la biología misma de los animales, aquí hay algo muy particular. Estos cocodrilos son casi puros, si no es que todos son adultos, y esta cerca, que es más una seguridad mental para los visitantes, porque en realidad si un cocodrilo se quiere salir de aquí lo hace sin ningún problema. Vamos a ver que casi todos son del mismo tamaño, no, casi no observamos animales pequeños y eso pues no es una población típica de cualquier grupo de animales, ¿no? Normalmente esperamos que en una población cualquiera pues vamos a tener un gran número de una parte de ese grupo de población, ya sea juveniles, adultos jóvenes e individuos que pueden ser, dependiendo de la temporada del año, muy poco abundantes, como crías recién nacidas o animales muy viejos, ¿no? Formando esta distribución que conocemos de las poblaciones. Aquí pareciera que todos son del mismo tamaño y faltan esos elementos. Eh, si nosotros nos vamos a otro lado de esta misma región y hacemos un monitoreo en otras áreas, vamos a ver que las condiciones son relativamente diferentes. Las condiciones del ambiente también cambian. Eso nos permite, por ejemplo, hacer cosas de evaluación de hábitat, pues bastante más adecuadas. Podemos ver diferentes aspectos del paisaje que podemos relacionar con el estudio que estemos haciendo. Por ejemplo, aquí pues de a grosso modo lo que observamos es quizás plantas de diferentes especies con diferentes agrupaciones. Eh, Algunas de estas plantas tienen formas extrañas, ¿no? Como si estuvieran aplastadas. Vamos a ver también unos puntos negros por aquí donde estoy señalando. Y vamos a notar, por ejemplo, que estos pueden ser o son aves y hay lugares que están como aplastados. Puede ser que las mismas aves lo estén aplastando o bien que cada uno de estos individuos que ya son jóvenes, aquí también podemos hacer cosas de estimación de edad, básicamente comparando el tamaño de las hojas o el tamaño de las aves, si las sabemos identificar, cuál es su promedio de talla, podemos identificar estos individuos. De aquí de antemano, pues podemos observar que son individuos jóvenes que no están en el área de los adultos. Aquí podemos pues, distinguir en este espacio de Playa Linda que hay una segregación de las tallas, posiblemente eso se deba a una cuestión jerárquica entre grupos. Podemos hacer miles de especulaciones y poder dirigir nuestra investigación en alguno de estos sectores, ¿no? Como para aprender un poco más y utilizar estas herramientas que son las imágenes y obviamente los drones para poder resolver o avanzar en ese sentido de nuestra investigación, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, pues también depende mucho de nuestros recursos, qué tipo de vehículos no tripulados podemos utilizar. Aquí muestro 4 ejemplos. Digamos, uno de los precursores que se inició, digamos, con esta cuestión de los vehículos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados, fue el de vehículos de ala fija. Literalmente, esta inició como un hobby de quien tenga conocimiento, el volar pequeños aviones de ala fija como modelos a escala, pues ha sido ya también una actividad de muchos, muchos años, incluso décadas. Y en algún punto de esta historia se les pudo acomodar cámaras para poder sacar fotografías. Eso también ha evolucionado. Y actualmente los aviones de ala fija pues pueden recorrer grandes distancias, se pueden programar para sacar las fotos sistemáticamente abarcando grandes extensiones y digamos que ordenadas. Eh, Esa es la ventaja que tiene, puede cubrir grandes distancias, gasta un mínimo de energía porque el consumo es básicamente a través del planeo. Sin embargo, tiene la desventaja que un poco para volarlo, pero sobre todo para aterrizarlo, sí requiere espacios abiertos y planos para poderlo y digamos sin objetos estorbantes para que pueda hacer buenos aterrizajes y no se dañe, ¿no? Eh, Luego vienen algo que se ha vuelto muy popular, que son los de ala rotatoria o cuadracópteros en su mayoría. Bueno, hay con bueno, con un solo grupo, un motor y aspas, aunque hay los cuadracópteros que son los más populares actualmente y que han revolucionado mucho el gusto y el uso de esta tecnología. Pues tienen esta facilidad de que se han vuelto pues relativamente baratos. Hay de muchas calidades, incluyendo cámaras de alta gama o incluso de gama media. Eh, Son maniobrables, son fáciles de utilizar. Las nuevas tecnologías incluso no necesitas gran experiencia porque los grupos de sensores que tienen los equipos nuevos prácticamente puedes volar eh, un, un equipo de estos dentro de un área cerrada, incluso, cosa que antes no se podía hacer. Eh, Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Muchas de ellas tienen que ver con el alcance del mando, tiene que ver con la durabilidad de las baterías, que eso también se ha ido eficientando a través del tiempo. En algunos casos, algunos equipos eran mecánicamente complejos, etcétera, ¿no? Pero digamos que dentro de lo que conocemos, esto es lo que más se ha utilizado y en vida silvestre también. Luego existen cosas híbridas que utilizan las dos ventajas del, la alfija y los cuadracópteros, que son híbridos. Eso aumenta mucho las posibilidades, digamos que toman lo mejor de cada caso y puede aumentar el espacio, el mando, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues eso se hace también bastante costoso en algún momento. Así que em, la decisión de utilizar de este tipo de vehículos depende mucho de nuestros recursos y también, pues, de nuestra habilidad para hacerlo, ¿no? Em, Y eso lo cuento, actualmente es relativamente fácil ir a una tienda y comprarse un dron. Hasta equipos como este DJI que está en la imagen, que es justamente uno que yo utilizaba o que utilizo, ha tenido unas historias de regulación bastante interesantes. Al principio no había gran regulación con estos equipos, se pedían solamente para equipos que tuvieran un peso mayor a los 3 kilos, que había como varias categorías. Los equipos más pesados, por arriba de 20 kilos, implicaban ya también tener una licencia de piloto que se tramitaba, al menos en México, en el ejército, con las autoridades militares. Los equipos chicos, como en este caso, o que eran chicos hace 5 o 6 años, no necesitaban mayor cosa. Después fueron cambiando las situaciones y
hubo equipos más pequeños cada vez, así que ahora las regulaciones implican que cualquier vehículo que tenga un peso mayor de 1,5 kilos tiene que ser registrado y regulado ante el ejército, bueno, en este caso, bueno, las autoridades militares correspondientes, y hacer planes de vuelo, reportar las áreas en donde se van a volar, sobre todo en aquellas en donde hay mucha regulación o prohibición. O sea, hay cosas que están reguladas donde hay vuelos limitados, pero hay otras áreas, como por ejemplo cerca de los aeropuertos o algunos otros lugares de seguridad nacional, en donde incluso las mismas actualizaciones de los cuadracópteros o de los drones no permiten el vuelo en esas áreas, ¿no? Así que también hay que estar pendiente de esto. Eh, los drones muy pequeños que pesan ya ahora menos de 500 gramos, de medio kilo incluso, o sea, son aparatos bastante simples que ya no pueden causar el daño si, digamos, fueran a caer o se estrellaran, se quedaran sin batería y cayeran, que era como algo que podría ocurrir. Pues ya no causan mayor daño pues que nada, ¿no? En realidad son muy ligeros, las mismas aspas hacen la caída sea bastante suave y casi si lugares con pastos o áreas verdes prácticamente ni se dañan en la caída por su bajo peso, ¿no? Entonces, también hay muchas ventajas en los equipos actuales. No solamente el peso, también la calidad de sus imágenes ha aumentado, así que también podemos tomar fotografías de lugares en lugares donde podemos ir más alto y con una calidad de fotografía bastante más impecable que algunos equipos de hace un par de años, ¿no? Como este. Bien, la forma en la que nosotros vamos a monitorear fauna, en este caso cocodrilos, pues va a depender de un par de cosas. En principio, de la habilidad del piloto. En este caso, pues yo les comentaba que actualmente pues ya es mínima la experiencia que deben tener. Sin embargo, sí hay que considerar varias cosas. En el mercado, en las aplicaciones, existen varias opciones actualmente, un montón que nos permiten compatibilizar algunos softwares de aplicación con nuestros equipos de vuelo. Algunos son muy sencillos, casi tan simples, incluso como el de la propia marca, digamos, cada marca tiene su propia, su propia forma de observar la interfaz. Y digamos que particularmente es una pantalla en donde puede verse o bien lo que está observando la imagen que se transmite al celular y un pequeño espacio en donde observamos un mapa ligado al software en donde ubicamos el aparato, ¿no? Alrededor de de esta pantalla, información sobre la altitud, la velocidad, la posición, etcétera, 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 y algunos botones de seguridad. Hay otras que tienen lo mismo y tienen algunas opciones extras como otro tipo de seguimientos, planes automáticos, etcétera. Hay varias. Particularmente yo estuve utilizando dos, que eran este que se llama Pix4D, que tiene varias formas de programación de vuelos que pueden ser en polígonos, en gradillas dobles, si quieren hacer fotografía 3D para, para un objeto o vuelo libre, ¿no? Entonces se pueden hacer este tipo de cosas. Yo usaba mucho lo sacaron del mercado por alguna razón, que se llama Precision Flight. Este nos permitía eh, y los mismos diseños. La diferencia básica entre Pix4D y Precision Flight era que las fotografías de Precision Flight se grababan directamente en la tarjeta, mientras que en Pix4D hacían una vuelta hacia la nube y entonces solamente se bajaban cuando el, el, el avioncito, el dron, estaba en tierra y se programaba, se acababa la misión, ¿no? O sea, al final de la misión es que se descargaban las fotografías. Actualmente, uno de los más populares es esta aplicación que se llama Drone Deploy. Es de paga, pero tiene versiones que nos permiten, o sea, tiene algunas versiones que nos permiten hacer el trabajo, sacar las fotografías
Las versiones de paga pues pueden hacer un poco más allá, como hacer los ensamblajes de las fotografías en un software. Bueno, puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? También aquí lo que hacen es programar sus planes de vuelo, seleccionan el área que quieren fotografiar, particularmente esos casi todos, a qué altura la quieren hacer, si van a hacer unas fotos particulares, la inclinación de la cámara también es importante, si son fotos planas para que estén la cámara mirando directamente hacia abajo, o van a hacer fotos con relieves, entonces tienen que hacer la cámara un poquito más arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ponen los datos que quieren, los programas generalmente tienen un estimador de los vuelos que van a estar realizando para que ustedes sepan si la batería va a durarles ese vuelo o van a ser necesarios varios vuelos, ¿no? Todo depende del espacio que estén utilizando. Para digamos que en este ejemplo, esta es Laguna de Mocú en Campeche, y bueno, es solamente para ejemplificar un poco cómo era el equipo. Este es un área bastante interesante porque a mí me parece fantástico. Laguna de Mocú está básicamente en medio de una selva tropical en el estado de Campeche, y hay una población de cocodrilos ahí que está siendo estudiada por colegas en la Universidad Autónoma de Campeche. Y bueno, en este lugar hicimos unas pruebas con el dron, y bueno, y se siguen haciendo ya con otros aparatos, otros cuadracópteros. Y bueno, solamente para que vean, volamos un espacio pequeñito cuando había poca agua. Hacer esta gradilla nos tomó 11 minutos para tener un área de más o menos 6.5 hectáreas. Y todas las fotografías que salieron en esta imagen, pues las podemos visualizar en otro programa de edición de fotografía que va marcando también por GPS, y esa es la cantidad de fotografías, digamos de manera resumida, que pudimos obtener en ese espacio. Esta es cada una de esas fotografías tomadas a una distancia similar entre una y otra para que puedan ser traslapadas y poder ser analizadas. En realidad, aquí tenemos dos opciones para trabajar. La primera, que es normalmente la que yo uso, es observar fotografía por fotografía hasta encontrar el objeto de mi estudio o de mi interés, ¿no? Que en este caso puede ser o bien un cocodrilo o, mejor aún, los nidos de los cocodrilos. Cada fotografía, como ustedes observan, está georreferenciada. Eso es particularmente importante porque si estamos haciendo análisis de nidos, que es lo que se hace en muchos países, por ejemplo, que se evalúa la densidad de nidos en un área particular, por ejemplo, en las tembladeras de las Pampas argentinas, que es un trabajo periódico que realizan los colegas argentinos allí, pues a ellos sí les conviene mucho hacer estos mosaicos ya ensamblados de fotografías y ubicar todo el espacio con el cual están trabajando y ubicar los nidos para tener una idea de la densidad de nidos. Si estamos solamente en el área para buscarlos, pues a lo mejor lo que nos conviene es ubicar el nido en la fotografía, descargarla al celular, que es lo que yo normalmente hago, y ubicarla con un programa de fotografías, incluso el Google Maps del que tenemos casi todos en nuestro celular, funciona bastante bien para localizar el objeto de estudio, ¿no? Lo que les comenté antes es eso, o sea, como vuelos con gradilla, donde se van fotografiando. Otra de las formas más usuales actualmente son los vuelos libres. Los vuelos libres con los drones, pues bueno, tienen sus particularidades. Actualmente es bastante sencillo. Los muchachos ya hacen cosas que yo todavía no me atrevo, un poco por el miedo anterior, y con ese crecí, digamos, o más bien con ese me quedé, que es el volarlo prácticamente desde cualquier lugar, incluyendo botes y lanchas en movimiento. Yo no he hecho eso porque se me hace bastante riesgoso, no solamente porque podemos lastimarnos, sino porque podemos perder en una mala maniobra al equipo. Pero bueno, yo he visto mucha gente que lo está haciendo, y les voy a contar las cosas que me parecen interesantes y las que posiblemente podríamos evitar. Haciendo vuelos libres podemos ubicar, como les comentaba,
en una fotografía un nido como este que está aquí, podemos ver el cambio de color. ¿Por qué utilizamos un equipo no tripulado para esto? Pues bueno, porque resulta que este lugar, la distancia que hay entre el agua y la orilla donde está este nido, está cubierta por vegetación flotante y hay lodo. Es decir, no podemos entrar por lancha porque no llega y no podemos entrar caminando porque nos hundimos. Y por el lado de la tierra, la vegetación arbustiva es tan alta que no nos permite observar más allá de las plantas y no podemos ver a los nidos. Así que generalmente podemos hacer vuelos prospectivos libres, ahora sí, literalmente buscando alrededor para poder observar el paisaje. Y si encontramos algo de interés, pues sacamos las fotografías y las ubicamos inmediatamente, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. La imagen del dron es bueno, las dos son de dron. Y aquí podemos ver, donde estoy señalando, pues este cambio de color verde a amarillo, amarillo paja, por decirlo así. Y si observamos un poco mejor, vamos a encontrar incluso hasta la mamá del nido, ¿no? Aquí descansando y cuidándolo. Y con esta imagen, que les digo, está georreferenciada, la podemos descargar con todas sus características al celular y podemos ya establecer la ruta de llegada para el monitoreo del nido y hallarlo y hacer lo que tengamos que hacer. Esto particularmente es bastante importante porque les puedo contar que cuando buscaba nidos a pie aquí en Villahermosa, en la Laguna de las Ilusiones, que es una laguna urbana que tiene particularmente una población bastante interesante de cocodrilos, nuestro promedio de encuentro, eh, nuestro promedio de encuentro al, al año era de aproximadamente entre 18 y 22 nidos, más o menos, de nidos alrededor de la laguna. Cuando empezamos a utilizar los drones, elevamos al doble eh, esta estadística porque empezamos a encontrar más de 40 nidos en las áreas en donde no podíamos entrar, porque observen ustedes aquí en la imagen superior, las plantas son muy altas y los nidos están prácticamente al ras del suelo, así que encontrarlos a pie era demasiado complicado. Y el suelo es, como observan, es bastante fangoso, hay mucha agua, lodo y áreas en donde nos podemos hundir incluso hasta la rodilla o más. Así que el uso de estos drones nos permitió identificar estos nidos y establecer la ruta más adecuada para llegar a ellos. Lo mismo ocurrió con este otro nido que tenemos aquí, que literalmente estaba muy cerquita, a unos cuantos metros de la orilla, pero por la altura de las plantas no se nos podía ver, ¿no? Entonces, realmente el uso de drones o de vehículos aéreos no tripulados ha hecho grandes diferencias para el monitoreo de la fauna silvestre, en este caso de nidos de cocodrilos, y eso pues ha permitido que podamos seguir avanzando en el conocimiento de estos animales, ¿no? Bueno, pues ya con los drones, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a evaluar el hábitat y vamos a contar nidos en los mapas. Pues lo mejor es realizar los monitoreos automatizados, definir nuestras gradillas, definir nuestras áreas. Eh, si vamos a buscar en el área, pues lo mejor quizás son los vuelos manuales y los vuelos automatizados, es decir, que hagan recorridos en ese espacio, pero generalmente debemos, como estamos pensando que vamos a ir a un área en donde difícilmente podemos ir y regresar el mismo día para analizar fotografías, pues planear de una vez qué fotografías son las que necesitamos para empezar la búsqueda, ¿no? Para estas dos cosas, aunque sea búsqueda in situ o una evaluación general, lo ideal es que planeemos los vuelos que vamos a hacer o que tengamos pues una bitácora, una agenda o una planeación de los vuelos desde antes de salir al campo. La razón es bastante simple. Si bien podemos controlar manualmente los vuelos y podemos hacer cosas automáticas sin necesidad de Internet. Lo que sí necesitamos muchas veces son los mapas descargados para que podamos ubicarnos en el espacio.
para que no estemos adivinando de dónde a dónde vamos a lanzar la nave, sino que ya tengamos los puntos estratégicamente eh, definidos, y eso nos ahorra mucho tiempo y nos permite planear las cosas, ¿no? Eh, la recomendación sobre a qué altura volamos los drones ya depende del aparato mismo. Vamos a decir que aparatos que tengan menos de 2 megapíxeles de 2 megapíxeles, sí, de estos de 20, ¿no? De 20 megapíxeles, perdón. Posiblemente necesitamos tenerlos más cerca del suelo para tener una mejor definición del suelo mismo, para identificar las formas. Y si son de 20 megapíxeles a más, lo mejor es de 50 metros a 100, incluso 100 metros han encontrado cosas bastante interesantes. Una mejor cámara nos permite mayor elevación y también nos permite menor tiempo de recorridos en los vuelos, lo que también eficientiza la batería. Entonces, pero bueno, la contraparte es que pueden ser un poco más caros. Mi recomendación es, si son para monitoreo de fauna, que sean de lente fija. Hay ahorita drones que tienen zoom electrónico, que pueden sacar fotos muy bonitas, pero definitivamente las lentes fijas tienen una mejor resolución. Entonces, hay que ver estas situaciones. Los vuelos siempre se han recomendado a mediodía para evitar las sombras de las mañanas o de las tardes con objetos que estén en el espacio que estamos fotografiando. Y si tenemos los cielos despejados, pues muchísimo mejor. Eh, Uno de los detalles es que si tenemos internet en el espacio donde estamos trabajando, pues tratar de recuperar las fotografías de interés o de las secciones de interés en el dispositivo móvil. Esto es por seguridad. Hay más de una experiencia o más de una anécdota en donde el dron pudo haber tomado las mejores fotos para la investigación y se perdió. Ya sea que un aire fuerte o vientos muy fuertes se llevaron el dron y lo botaron en quién sabe en dónde, o se le acabó la batería a medio camino y quedó atorado en algún lugar que no sabemos dónde fue. Aunque hay maneras de recuperarlos, hay muchas veces, y he sabido de casos en donde no se pudieron recuperar los aparatos, y todas esas fotografías pues quedaron en el espacio, ¿no? Actualmente, si hay internet, se pueden casi automáticamente, que las fotos que se están sacando en el momento, descargarlas en los dispositivos. Eso puede quizás también eh, permitirnos una mayor seguridad de la información que estamos obteniendo. Pues bien, ya hicimos nuestro vuelo, encontramos los nidos, y ahora qué vamos a hacer con esos nidos, ¿no? Particularmente, dependiendo del tipo de estudios, podemos hacer varias cosas. Aquí tenemos un nido de cocodrilo, ya lo tenemos ubicado. Cuando encontramos la cámara de huevos, en este nido, por ejemplo, la cámara no necesariamente se encuentra en el centro del montículo, sino que se encuentra en algún costado, depende de la hembra qué gusto haya tenido por acumular el material de construcción. Y a veces, pues los nidos se encuentran un poco a los lados y hay que buscarlos. Hay que tener experiencia para eso en dos situaciones: cuidando el nido para que la hembra no vaya a causarnos un susto, y la otra, ubicar el nido, ¿no? A veces, estos nidos pueden ser a veces bastante grandes, así que hay que tener cierta experiencia en el manejo de los nidos para hacerlo, ¿no? Así que también la experiencia aplica en la búsqueda no solo del nido, sino de la cámara de los huevos. Una vez ubicados estos huevos, ponemos un data logger en el centro, dependiendo también del tipo de estudio. Nosotros generalmente ponemos un data logger, que un data logger no es más que un registrador de datos. En este caso, lo que registra es la temperatura, pero también puede registrar luz o puede registrar humedad relativa, etcétera. Hay muchas variables ambientales que estos aparatos pueden registrar. Yo particularmente utilizo el de temperatura y luz, y en ocasiones el de la humedad, ¿no? Digo en ocasiones porque las condiciones en las que se encuentra el nido a veces saturan mucho la humedad, y los sensores se quedan pasmados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y no detectan ningún cambio, pero porque básicamente está extremadamente húmedo el sitio de la puesta. Bueno, ya que hicimos esto, esperamos un tiempo, y lo que nos ofrece
al final un data logger es una variación de temperatura del inicio al final, en donde podemos hacer pues, ya nuestras gráficas, ¿no? Ustedes conocen estas gráficas bastante bien, que es el rango de temperaturas en donde se distribuye nuestra muestra. Hay un máximo mínimo, hay datos atípicos, hay un porcentaje mayor de datos y hay medias y medianas dentro de esos datos, ¿no? Así que con eso ya podemos jugar a la estadística y entender cuáles se parecen y cuáles no, y por qué son diferentes y por qué no son diferentes. Sin embargo, también podemos explorar cosas un poco más allá, ¿no? De las estadísticas simples. Podemos entender muchas cosas sobre el comportamiento de los cocodrilos, de cómo prefieren cuidar a sus nidos, las mamás cuidando sus nidos, o las crías que si son machos o hembras dependiendo de la temperatura de incubación, o la termorregulación de los cocodrilos cuando están en su vida diaria, cómo la están realizando, ¿no? Así que para eso nos sirve los data loggers y podemos interpretar varias cosas. Por ejemplo, esta es una lectura de dos data loggers que estuvieron en la misma área, no en el mismo sitio, pero sí en la misma área, y vean ustedes las diferencias que hay entre uno y otro. Los recuadros rojos es el tiempo que estuvo grabando, o dicho de otra forma, es el tiempo de toma de datos de interés. Lo que está fuera del cuadrado rojo, pues no nos interesa. Van ustedes a notar que el inicio de ambos es muy similar, el patrón de toma de datos es similar, y esto es porque estaban en la misma bolsita, en las mismas áreas, así que registraron las mismas temperaturas, pero cuando se colocaron en su espacio correspondiente, empezaron a grabar cosas diferentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte superior, que el patrón es como muy similar en todo el tiempo de muestreo, ¿no? Mientras que en la parte de abajo vamos a notar tres patrones de temperatura bastante bien definidos, y pues lo ideal es saber por qué, ¿no? Aquí vamos a ver que hay un patrón muy amplio de temperaturas altas y bajas, pero que es como relativamente amplio. Después estos patrones se reducen, pero también se reduce la distancia de temperatura, es decir, las variaciones son mínimas, aunque son menos amplias, ¿no? Y de repente en un punto que estoy señalando aquí con la flecha, el periodo de temperatura baja muchos grados, ¿no? Es decir, de repente de un punto a otro hay una gran diferencia de temperatura. ¿Qué es lo que pasó en estas gráficas? Si no tenemos una idea del contexto donde estaban, qué pasó, o ponemos otras herramientas, pues no vamos a saber qué ocurrió, ¿no? Pero imagínense que podemos poner estos nidos con termómetro vigilados, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta situación. Cada puntito es un registro de temperatura, ¿no? Este, por ejemplo, está casi a 32, y cada puntito representa una hora subsecuente, es decir, esto fue una hora, a la siguiente hora, a la siguiente hora, y así sucesivamente durante todo el tiempo del muestreo. Así que vamos a ver que de repente en ese lapso que cayó la temperatura, bajó de casi 33 grados, a la siguiente hora bajó casi a 29, es decir, en una hora bajó 4 grados, que eso es como en un nido o en una cuestión que está acostumbrada para sobrevivir a tener una constancia de temperatura. Esto es un golpe térmico a la baja bastante terrible, ¿no? Y siguió bajando hasta casi los 25 grados o 25 y cachito. ¿Qué es lo que ocurrió aquí, no? Entonces, imagínense que podemos ponerle a nuestro nido y monitoreado, quizás le podemos poner una cámara, y quizás podamos, entre todo el mundo de fotos que aparecen en las cámaras trampa, poder coincidir afortunadamente en la hora en la que se registró un evento de baja temperatura con una fotografía en la misma hora, en la misma situación. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, imagínense ustedes que pueden combinar ambos datos para poder explicarse algunas situaciones. Aquí podemos ver tres cambios de temperatura bastante importantes que pudimos, por ejemplo, asociar
con lluvia en esos momentos, ¿no? Aquí afortunadamente la cámara, porque la lluvia fue bastante intensa, movió los objetos alrededor y la misma lluvia propició que se sacaran las fotografías que pudimos eh, asociar con estos cambios de temperatura. Eso fue pues, un evento bastante importante. Y fue importante, ¿por qué? Porque estos bajones de temperatura no son mortales o fatales para el crecimiento de los embriones. Así que lo que pudimos encontrar, que a pesar de que posteriormente la temperatura se encontró bastante estable, recuerden que les dije que cada puntito es una hora, y vean ustedes que prácticamente durante varios días, inclusive semanas, la temperatura no pasó más allá de medio grado de constancia, es decir, era una temperatura bastante estable. Sin embargo, estos nidos ya no estaban vivos y lo pudimos deducir porque en las fotografías posteriores de ese mismo nido, estos nidos que están acá abajo son los mismos de la lluvia y pueden ver cómo depredadores como mapaches y tlacuaches, pues eh, comieron los huevos muertos, ¿no? Pero aquí hay otra cosa bastante interesante. Cuando estos depredadores abrieron el nido para comerse los huevos, causaron esta baja de temperatura. Esta baja de temperatura, que no fue tan grave, si ven ustedes, fue de 30 a 28,5, es decir, prácticamente grado y medio a 2, no es tan grave, pero sí se ve la diferencia, ¿no? El patrón de toma de temperaturas cambió básicamente en un punto en donde este nido fue abierto. Eso también nos llevó a pensar, dices, pues si estos depredadores pudieron eh, encontrar en los huevos, abrir la cámara de los huevos y comerse y generar un cambio en el registro de temperatura, que es obvio, pues qué más cosas podríamos hacer, ¿no? Entonces, eh, tomamos también fotos muy bonitas y en ese sentido voy a platicarles esta historia. Tomamos fotos también bastante interesantes sobre una mamá llegando al final de la temporada de eclosión, donde se mostraba pues bastante inquieta, ¿no? Vamos a poner esta manta para acá. Y aquí lo que quiero que observen es la hora de la fotografía. Son más o menos las 12 de la noche, 11:59. Y en unos minutos ella se muestra muy, pero muy activa. Y lo que empieza a hacer es con las patas, empieza a rascar el nido. Ese montículo lo empieza a poner más bajo para cuando lleva casi una hora, vamos a encontrar esta parte. Ven ustedes aquí esta forma en la que está la cocodrila. Bueno, tiene una especie como de bolsa de su papada, se empieza a caer. Y aquí abajito, no sé si logran ver esta figurita que se dibuja. Ahorita van a verla mejor. Aquí está otra vez. Aquí adentro tiene otra, adentro del hocico, y empieza a recoger a la que estaba en el suelo. Y ha pasado apenas una hora, ¿no? Sigue haciendo esto durante la siguiente hora. Después pasaron unos 10 minutos y no pasó nada y de repente regresó a los 10 minutos. Y estaba haciendo la misma situación. Pasaron otros 20 minutos y volvió a hacer los mismos esfuerzos. Y noten ustedes que de repente hay mucha actividad, pasa un tiempo en el reloj y ella vuelve a hacer lo mismo. Aquí lo que ella está haciendo básicamente es sacando a los huevos, o más bien sacando a las crías de los huevos, y las está llevando al agua en la orilla más cercana y regresa por más críos, ¿no? Por más crías de cocodrilos. Aquí podemos ver la cabeza de una de las crías en la boca del cocodrilo. Dos, ya son las 2 de la mañana. Y después vuelve a llegar casi al amanecer a las 5:30, como a revisar si ya todo está bien, ¿no?
Nosotros lo que encontramos básicamente con el termómetro que estaba allá adentro era que la temperatura es muy estable durante mucho tiempo de la incubación y de repente esto cae, ¿no? Eso es lo que vimos cuando la hembra abrió su nido y empezó a sacar a las crías. La temperatura del ambiente pues empezó a caer, ¿no? El ambiente en la noche generalmente es más fresco que la temperatura de incubación, así que ese cambio se nota. Si consideramos esta situación, como aquí, ¿no? Aquí también pueden ver, aunque hay un patrón bastante, hay variable en general del diario, pero es bastante corto. Cuando abres el nido, este patrón se cambia, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura gráficamente vistos nos pueden indicar que algo pasó en ese nido o fue abierto o algo ocurrió en una hora muy particular y podemos especular mil cosas, pero si tenemos cosas, contextos adecuados, pues podemos inferir de alguna manera qué es lo que ocurrió, ¿no? En este caso fue el, la apertura de un nido por parte de la madre. Con esta información, bueno, y también podemos ver cosas como esta bastante raras, en donde quizás podemos especular que esta variación de temperatura pues ocurrió en el mantenimiento de un nido. Por ejemplo, las mamás pueden acumular material o quitarlo y en ese cambio de materiales puede con las patas pues sacar el termómetro que lo tenemos ahí guardado porque lo amarramos, el termómetro va amarrado. La razón por la que va amarrado es que las hembras, aunque no lo crean, son tan sensibles en sus órganos sensoriales integumentarios de la boca que confunden a los data loggers con huevos. O sea, pueden sentir la energía del data logger y masticarlos como si fuera un huevo, tratando de sacar una cría, que obviamente ahí no hay cría, pero pues nos rompen el aparato y a veces se los llevan fuera del nido y pues ya los perdemos, ¿no? Así que hay que amarrarlos, que aunque estén masticados, podemos muchas veces recuperar los datos y sacar esta información, ¿no? Entonces aquí podemos ver estos patrones en donde está el nido incubando, de repente sale del nido y vuelve otra vez a incubar, ¿no? Esto pudo haber sido parte del mantenimiento de un nido. Con esto, nosotros en un tiempo estuvimos analizando las horas de apertura o el cambio de temperatura de los nidos. Tuvimos alrededor de 21 nidos con termómetros y de este número de datos pudimos inferir, por ejemplo, que algo que es obvio, pero pues con esto ya lo tenemos más que asegurado, que la gran mayoría de los nidos que nacen al menos en la Laguna de las Soluciones, nacen entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Que eso pues también es información valiosa si estamos tratando de estudiar el comportamiento del cuidado parental, pues creo que ya esto nos puede dar una idea a qué horas vamos a tener una mejor recolección de datos, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer con termómetros es inferir el comportamiento de termorregulación. Si nosotros tenemos un ambiente de temperaturas graduales, por ejemplo, este ambiente térmico en este espacio, este es donde yo trabajo, este es un espacio donde hay 2 hectáreas de un lago artificial, donde tenemos una colonia de cocodrilos. Y en este espacio tenemos áreas abiertas en pleno sol, tenemos áreas arboladas que tienen sombra y tenemos un espacio con diferencias de profundidad entre 1 metro y metro y medio de agua. Entonces, si nosotros marcamos con termómetros todos estos espacios, por ejemplo, un suelo y el aire de ese espacio, el suelo en la sombra y el aire de esa sombra y la superficie del agua y la profundidad, la temperatura que está en la parte más profunda del agua, podemos tener un gradiente térmico que si un animal termorregulador como lo es un cocodrilo tiene este mosaico térmico para elegir y lo dejamos libre, pues y lo monitoreamos, pues podríamos saber qué temperaturas prefiere, ¿no? Para eso lo que hicimos también fue ponerle 2 termómetros a los cocodrilos. Utilizamos algunos pares de cocodrilos para hacer 2 cosas. Una, le pusimos un termómetro en una de las crestas de los escudos occipitales. Esto es porque los cocodrilos, pues bueno, tienen esta parte de la cabeza que es la que principalmente exponen en el ambiente
Y nuestra idea es que este termómetro va a registrar el lugar preferencial ambiental, en la temperatura ambiental que el individuo decida, ¿no? Si va a estar en el agua, si va a estar hundido en el agua, si va a estar en la superficie, si va a estar descansando en la sombra o si va a estar descansando en el sol. Y además le colocamos un termómetro pequeño en la parte de atrás de una axila para colectar datos de la temperatura corporal de los individuos, ¿no? Entonces teníamos la temperatura del cuerpo contra la temperatura ambiental que seleccionaba el individuo dentro del mosaico que ustedes vieron anteriormente. Con esta información, lo que podemos obtener básicamente es un patrón diario de diferentes temperaturas del ambiente y cómo los cocodrilos prefieren estar en uno u otro lado, ya sea en la sombra, en el sol, en el agua, hundidos o en la superficie, y relacionar estas coincidencias de temperatura ambiental con las coincidencias seleccionadas por los cocodrilos como conducta termorreguladora, ¿no? Entonces ya podemos, sin estar, digamos, no porque no quisiéramos, sino porque muchas veces se complica la observación de los animales, porque se esconden muy bien, porque se encuentran hundidos y no los observamos, por lo menos podemos relacionar los espacios térmicos que ellos prefieren con la temperatura ofrecida en el ambiente, ¿no? Obviamente con sus limitaciones, ¿no? Lo que tenemos aquí abajo a la izquierda es la frecuencia de registros de temperatura del cuerpo de un cocodrilo que tenemos aquí arriba en ese espacio. Al final, cuando hicimos, digamos, como que la sumatoria de todos nuestros individuos, lo que encontramos y que es, digamos, como que lo novedoso es que supimos, por ejemplo, que la temperatura en la que opera un cocodrilo y su temperatura corporal promedio es más o menos de 30 grados, bueno, de 29.5 a 30 grados. Eh, Sus temperaturas preferenciales o donde el cocodrilo seleccionaba particularmente para mantener este gradiente o esta selección de temperaturas, el gradiente que utilizaba básicamente era entre donde se encuentran las líneas negras. Como, digamos, como gran resultado es que los cocodrilos adultos son eficientes, muy, muy eficientes termorreguladores. Su variación preferencial de temperatura es bastante eh, fina y aún dentro de un rango de temperaturas bastante variado, ¿no? Las temperaturas ambientales corrían desde los 19 grados hasta los 49 grados y básicamente la selección de estos individuos pues era en sus temperaturas preferenciales, ¿no? Así que son bastante eficientes los animales. Y entre esos, viendo animales particulares, también observamos cosas bastante extrañas. Por ejemplo, la relación entre la variación de la temperatura y del cuerpo y el ambiente generalmente está muy asociada en ectotermos. Sin embargo, los cocodrilos pueden, en algunos casos, romper, digamos que este patrón. Por ejemplo, aquí lo que estamos observando, los círculos son temperaturas de una hora o de cada hora de la temperatura del cuerpo comparada con la del ambiente. Entonces hay momentos, en varios momentos, en donde el cocodrilo puede mantener una temperatura bastante estable por días, ¿no? Estos muestreos que están viendo aquí duraron 45 días, así que un cocodrilo pudo tener básicamente la misma temperatura promedio, no promedio, la temperatura real de su cuerpo en una variación muy breve a lo largo de más de una semana, por ejemplo. Y eso es pues bastante interesante de cómo los cocodrilos pueden termorregular, ¿no? Además, pues ya con las fotografías y entre otras cosas, pues se pueden, que es mucho de lo que se ha hecho, asociar fauna a la reproducción, como estos reptiles, como iguanas y basiliscos, muchas aves, muchas aves que pueden utilizar los nidos de percha o de recurso alimenticio, porque estos nidos están llenos de degradadores de materias que pueden ser invertebrados en una diversidad importante, así que cuando las hembras hacen movimientos de sus nidos desde la construcción hasta la eclosión, está asociada a una cantidad bastante grande de aves que, si lo vemos desde el otro punto de vista de los ornitólogos, pues también son fuentes importantes para obtener información de la diversidad y conducta de las aves, ¿no?
Em, claro, hay otros animales asociados como mamíferos, como los depredadores que vimos antes, fauna doméstica asociada, algunos introducidos, y obviamente también la interacción con seres humanos, ¿no? En algunos casos, esto también nos ayuda a entender cómo es que existen los accidentes, bueno, que llamamos accidentes o incidentes con cocodrilos y poder prevenirlos, ¿no? Muchos de estos trabajos se han reflejado, por ejemplo, en algunos artículos que con colegas hemos desarrollado también, como la depredación de huevos a través bueno, utilizando cámaras trampa, como algunos depredadores utilizan los nidos de los cocodrilos para alimentarse, ¿no? Entonces ya hay un trabajo relacionado con las cámaras trampa en esta situación. Pues esa es mi plática, espero no haberme extendido demasiado. Si hay preguntas, dudas, estoy para servirles. Ya está aquí eh, la moderación para que podamos hacer ese tipo de preguntas. Espero que les haya gustado la plática. Sí, muy interesante, doctor. En este momento la doctora Kathleen le hará las preguntas. De hecho, tiene muchas felicitaciones ahí en el chat. Ah, gracias. Déjenme ver cómo, ya la quité, ya, ¿verdad? Ujú. Ah, Katy, no se escucha tu audio. Perdón, es que no quería. Hay muchas preguntas y felicitaciones, por supuesto. Preguntan, el dron Phantom 4 que muestras en la imagen pesa 1.5 kilos, por lo que está exento de registro. Otros drones como los Mavic o los Minis de DJI pesan incluso menos de 250 gramos. Bueno, es comentario más bien. Aquí comenta Abraham Escudero que los permisos para pilotos los da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la agencia que expide las licencias de pilotos es la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil y sale como personal técnico aeronáutico. Ah, es bueno saberlo. Eduardo Cota pregunta cómo encuentras financiamiento para tus investigaciones. Eh, Pues depende, ahora sí que estamos en digamos como de tiempo completo en la universidad, ¿no? Como cualquier universidad pública. Entonces, pues podemos tener acceso a diferentes convocatorias en donde podemos participar con temas muy específicos o como parte de proyectos más grandes en donde podamos adquirir este equipo. Em, yo creo que lo más usual es que colaboremos con colegas para el equipamiento, para un laboratorio, para algo por el estilo, y después utilizamos ese equipo para las propias investigaciones, ya con recursos, ya sea locales, ¿no? Como a veces tenemos en algunas universidades o instituciones, tenemos presupuestos de operación para realizar trabajos, o bien aplicamos a becas pequeñas para sitios específicos y de ahí financiamos pues las salidas de campo y todo, ¿no? Ya la cuestión eh, de, de los análisis pues ya es particularmente del trabajo de cada investigador, ¿no? Pero generalmente el financiamiento viene a través de convocatorias y ahí es como conseguimos los equipos. Muchos colegas, incluyéndome, también muchas veces tenemos la oportunidad de conseguir un equipo a un buen precio y entonces pues aprovechamos y, eh, y, y hacemos, digamos que esta adquisición de equipo por nuestra parte. Lo que hacemos con otra cuestión es la colaboración con los colegas. Eso es fundamental actualmente para realizar investigación. Entonces, muchas veces el financiamiento lo tiene otro grupo de trabajo, el cual pues nos invita o me invita para ir con ellos y a veces me dice, oye, pues tendrás dentro de tu equipo de trabajo esto para que podamos sacar algunas cosas y ver cómo funciona y así lo hacemos, ¿no? De hecho, así hemos colaborado
no incluso no solo en México, sino también en otros países con proyectos con cocodrilo, ¿no? O sea, el financiamiento es de otro grupo de trabajo y me invitan y ahí colaboramos y pues yo llevo algunas cosas que de repente ellos no tienen o no han querido probar por no saben cómo funciona y pues lo probamos y si les interesa ya hacen sus propias solicitudes de equipo y ya yo a veces voy para enseñarles cómo se utiliza, cómo se maneja, etcétera, ¿no? Y pues así, básicamente. Gracias. Jorge Amador pregunta, menciona que es un gran trabajo y qué dron recomienda para principiantes. Híjole, ya es que prácticamente todos los drones nuevos, por sencillos que sean, son muchísimo mejores que los que salieron hace 8 años, por ejemplo, ¿no? Ahorita un dron económico tiene una capacidad de vuelo bastante buena y quizás lo más importante de todo es que son bastante intuitivos, incluso ya no chocan. Lo que quiero decir es que aunque tú los vayas a querer estrellar contra un árbol o lo trates de volar en un espacio cerrado, los sensores de estos drones pues ya no son lo que era antes, ¿no? Ahorita ya prácticamente un dron, si el sensor detecta una pared o un árbol o algo que estorbe en su vuelo, ya no avanza para ahí, se queda quieto. Y eso pues da mucha seguridad, ¿no? Y lo que pasa en mi sentido de investigador es que sobrellevas mucho entonces ese sentido de seguridad y a veces creo que sí puedes cometer alguna imprudencia, sobre todo, creo yo, en la distancia en la que mandas los drones y a veces te puedes quedar sin señal y a lo mejor sin batería en ese momento porque estabas tan confiado en que el dron era bastante inteligente y de repente pues te quedaste sin pila, ¿no? Digo, es una de las cosas que he visto eh, ahora, ¿no? Antes no, antes sí se estrellaban contra si hacías algo programado y no habías tomado en cuenta que había un árbol, el dron se te quedaba en el árbol, ¿no? Ahorita ya esas cosas ya casi no ocurren. Okay. Gracias. Carmen León comenta o pregunta, mejor dicho, si existe canibalismo por parte de los cocodrilos. Sí, sí hay canibalismo reportado. También hay diferencias en la opinión de por qué se devoran unos a otros. Hay veces que digamos que es una cuestión jerárquica en donde un animal más grande pues mata a un animal más pequeño. Eso es como bastante común. Lo que sí no es común muchas veces es que se lo coma, pero sí existe la posibilidad. A veces el cocodrilo más grande puede llegarse a comer al más pequeño, em, pero es como dentro de mi experiencia es lo más raro que ocurre. Generalmente los matan y los dejan allí, ¿no? Lo que sí se comen son animales, otros cocodrilos de otra especie. Por ejemplo, en las zonas de simpatría entre caimán y cocodrilo, normalmente los cocodrilos grandes sí se comen como presa a los caimanes. Okay. Gracias. María Fernández Martínez pregunta que cuál es el mayor reto al momento de monitorear a estos organismos. El mayor reto al monitorear estos organismos, quizás el equipamiento. Digamos, el reto realmente viene desde atrás, ¿no? O sea, monitorear cocodrilos es relativamente fácil porque son animales muy conspicuos, están allí, podemos hacer estimaciones a ojo con una libreta y un lápiz. Sin embargo, si queremos ir más allá de eso, sí tenemos que conseguirnos inicialmente una lancha, no importa que sea remos, pero hay que meternos al agua para poderlos buscar, ¿no? Eh, la siguiente situación es cómo podemos, eh, cómo podemos hacer un monitoreo adecuado, ¿no? Que no nos vean limitados. Y entre más pensamos, vamos a ver que necesitamos más equipo, más personal o más cosas para colaborar, para poder hacer cosas más a largo plazo y mucho más lejos, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido, el caso con los cocodrilos es pues conseguirse los vehículos acuáticos.
Después, el personal, los alumnos capacitados para el manejo de cocodrilos, a lo mejor incluso desde la observación, porque estimar la talla de un animal a la distancia sí necesita cierta capacitación y experiencia para tener un error mínimo, o más bien que tu error no sea muy grande. Y ya si necesitas capturar los cocodrilos, necesitas gente que sepa hacerlo, cómo vas a entrar. A lo mejor animales pequeños no necesitas tanto equipamiento, pero si son animales grandes, sí. Y no solamente el equipamiento, sino saberlo utilizar. Y entonces eso se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Pero yo creo que al principio el mayor reto es tener las ganas y empezar a contactar a la gente que hace esto y hacerlo. Así que, pues si alguien quiere meterse en este reto, bienvenidos. Sí, muchas gracias. Marcos May pregunta si han tenido problemas con la interacción de los cocodrilos cuando buscan los nidos. La mayoría de las veces no. Es una cuestión de edad de las hembras. Las hembras grandes y de mayor edad generalmente son más agresivas y entonces es cuando ocurren estas situaciones donde una hembra sale y digamos que esa sería como nuestra mayor interacción con la hembra, ¿no? Aquí hay dos opciones: mantener la distancia, que es a base de varas y de los remos incluso, o bien capturarla un momento mientras hacemos el monitoreo con los nidos. Digamos, esa sería como nuestra mayor interacción con los nidos. Aquí quizás la pregunta también tiene que ver si ha habido incidentes no previstos, pero creo que esos son con gente que no se dedica a hacer investigaciones con cocodrilos, que puede acercarse a los nidos peligrosamente o que no sabe o que no ha tenido experiencia o quiere tener una experiencia diferente, que generalmente no son personas que están haciendo algún tipo de investigación, sino son curiosos. Y a veces sí ocurren estas situaciones de interacción, ¿no? Jorge Morales Mavil felicita al doctor por su charla, manda saludos y pregunta si puede sugerir algunos data logger que midan luz. Sí, sí. De hecho, son incluso los más económicos que hay. Son estos. A ver si lo pongo por ahí. Ay, bueno, se borra, pero son de la marca Onset. Son bastante económicos. Bueno, económicos me refiero, son más baratos que otros. Son Hobo y tienen la calidad de capturar temperatura y luz. Son de tipo pendant, así pendant se llama. Y el modelo es los UA002. Hay varios otros más, pero el 002 es el bueno para la luz. Carmen León pregunta si el cambio climático podría influir en las horas que los cocodrilos acuden por sus crías. Buena pregunta. Es muy probable. Digamos que en este caso, lo que nosotros observamos allí, sí es cierto, o sea, el cambio climático va a influir en el aumento de temperatura. Sin embargo, va a ser es un patrón generalizado ambiental en donde las horas de la noche, o ciertas horas de la noche, pues van a ser las más frescas de las 24 horas del día, ¿no? Entonces, aun cuando la temperatura pueda subir un poco en la noche, seguramente las temperaturas del día también van a subir, así que supongo yo, las hembras siempre van a elegir las horas más frescas del día para nacer, ¿no? En este caso serán las madrugadas, ¿no? Bien. Diana menciona que es muy interesante su plática, sobre todo para aquellos que no tenemos conocimiento de la nueva tecnología, muy lejana de aquel equipo de telemetría que se usaba allá por los Tuxtlas con el doctor Richard Vogt. Un gusto verte y saber de tu investigación, doctor Marco. Muchas gracias, Diana. Rebeca felicita y pregunta ¿en qué ancho de banda está el ruido del motor de los drones? ¿Hay impacto auditivo para otras especies? Rebeca, ese dato sí te lo voy a deber. No, no lo sé, no sé el ancho de la banda. Lo que sí sé es que la calidad
motores de estos aparatos ha variado mucho, y no solamente la calidad de los motores, sino de las propias aspas se han modificado mucho a través del tiempo, y incluso en algunos casos se vuelven, al menos para el oído humano, casi imperceptibles. Tú no te das cuenta que ellos están volando porque no los escuchas. Ahora, si esto perturba a otras especies, es muy probable, pero por la distancia a la que estás manejando estos aparatos, lo más probable es que sean animales de paso. O sea, en el caso de los cocodrilos, en el de la anidación, siempre son vuelos como muy altos y continuos, y a esas alturas normalmente no hay animales que estén haciendo una actividad de descanso, por ejemplo, ¿no? Pueden ser aves de paso, o en búsqueda de comida, ¿no? De algunas rapaces o sopilotes, pero no sé si ese ruido los molesta. Seguramente sí, y yo creo que en el mejor de los casos los animales se van. Lo que he tenido experiencia con colegas, no es propia, pero con colegas, es que algunas rapaces eh, sí, no sé si confunden, por un lado, pueden confundir al dron como una presa y los tratan de capturar, o les molesta el ruido, como bien puede estar pasando, y los tratan de derribar. No son estas rapaces entrenadas en cetrería que están en los aeropuertos, que están entrenadas justamente para bajar drones, sino en áreas externas del campo, en donde hay rapaces que sí no les molestan mucho los drones y sí los han tirado. Tengo colegas que les ha sucedido. Bien. Alfredo Moreno Castro felicita su ponencia y pregunta si existe conflicto entre las poblaciones y los cocodrilos en las zonas de estudio. Y si es así, ¿cómo maneja esto? Muy buena pregunta. Creo que ese será un tema justamente para otro seminario en donde se trate sobre los conflictos de coexistencia entre fauna y seres humanos. Sí existen. Con cocodrilos, no importa dónde estés, en cualquier parte del mundo, si hay relaciones entre cocodrilos y personas, va a haber conflictos. Em, de alguna manera, el uso de drones para, digamos que atender esta situación ha sido útil, sobre todo para la delimitación de áreas de anidación, que digamos que están ahorita en un nivel de conocimiento científico, es decir, lo que podemos hacer ahora son como recomendaciones a autoridades que en ciertas áreas hay zonas de anidación que pueden estar siendo monitoreadas ya sea por científicos o por autoridades a través de drones, y que pues tengan cuidado para que la gente no se acerque allí, sobre todo en esta época donde están las mamás cuidando a sus nidos, y tener esa estrategia. Pero es hasta este momento mera sugerencia, es lo que hacemos normalmente a las autoridades. La aplicación ya de reglamentaciones, pues empezando que no nos corresponde a nosotros, también no es que sea fácil de hacer. O sea, aun cuando se hagan, también hay muchas personas que pues no, o sea, no atienden, y la mayoría de los incidentes con cocodrilos en áreas, en este caso urbanas, siempre es por negligencia no voy a decir desconocimiento, porque la verdad es que la mayoría de la gente sabe que en ciertas áreas hay cocodrilos y van, y hay el problema, ¿no? Entonces, básicamente siempre ha sido por negligencia. Eh, Roberto López Hernández agradece su ponencia y les recordamos que esta conferencia estará disponible en el canal de YouTube Noé Pacheco Coronel y en la página del seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en Facebook. Doctor, si nos podría poner en el chat dónde podrían comunicarse con usted por si tienen más preguntas o quieren comunicarse directamente con usted, por favor. Claro, claro, claro. Bueno, yo estoy así de voz, si va a quedar grabado, yo estoy en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y mi correo institucional es marco.lopez @ujat.mx. Ahorita lo pongo aquí. Y ahí, pues yo estoy básicamente de lunes a viernes aquí en horarios de oficina. A veces vengo fines de semana a ver a los cocodrilos. Si tenemos proyecto aquí interno, pues aquí estamos trabajando también. Este, pero aquí estamos para servirles.
y pues responder dudas, y las colaboraciones también si necesitan alguna orientación también tenemos programas de posgrado aquí en la UJAT, si a alguien le interesa, también podemos mandar información al respecto. Ha recibido muchísimas felicidades por su ponencia tan enriquecedora y Muchas gracias. saludos. Agradecemos muchísimo su participación en este seminario y esperamos contar contigo en algún otro momento. Con En gusto, verdad agradecemos mucho esta excelente conferencia. Gracias. Sí, con sí, gusto. le agradecemos mucho, doctor, porque estuvo muy, muy interesante. Le mandan saludos de Campeche, de Argentina, de El Salvador, y siguen saliendo los comentarios y agradecimientos por la excelente conferencia que nos ha brindado. Cuando suba el video a YouTube le voy a compartir el link y le voy a mandar su constancia. Y bueno, antes de que despedirnos, los invitamos a la siguiente conferencia, que es el martes 18 de junio y será impartida por la doctora Cristina McSweeney González del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y nos dará el tema de Proyectos Sonosots, la primera biblioteca de sonidos de referencia de ecolocalización de murciélagos en México. También va a estar muy interesante y les damos muchas gracias justamente a su asistencia como tal. Que tenga bonita tarde y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto. Sí. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.